Bueno, en principio, gracias Silvia, Mariana, Héctor por la invitación. Mi intención es compartir algunas de las ideas que venimos desarrollando en el CETID sobre la reforma laboral en general y en particular sobre los proyectos de reforma laboral en nuestro país. La verdad que yo pensaba empezar con algún tipo de fundamentación conceptual sobre reformas laborales. En principio, explicitar que cuando hablamos de reformas laborales asociamos directamente esta idea con reformas de flexibilización laboral. Me parece importante dejar en claro esta idea. Y decía que pensaba hacer algún tipo de fundamentación conceptual sobre las reformas de flexibilización laboral. La verdad que el videíto que pasó Agustina me ha allanado bastante el camino, entonces todo lo que yo pueda decir me parece que va a ser redundante en relación a ese video. Pero sí me parece importante destacar una idea, que es que las reformas de flexibilización laboral tienen un objetivo prioritario, que es básicamente el de desestructurar los mecanismos y las instituciones de protección del trabajo. Con la idea de que justamente estos mecanismos y estas instituciones constituyen un obstáculo para el desenvolvimiento de la actividad económica, para el desenvolvimiento del mercado de trabajo. Cuando nos referimos a mecanismos o instituciones de protección del trabajo, ese video también era muy elocuente en relación a de qué estamos hablando. Estamos hablando del derecho laboral, de los derechos de los trabajadores, estamos hablando de la negociación colectiva, estamos hablando también de los sindicatos, estamos hablando de las instituciones laborales. Todos elementos que de alguna forma se erigen en el reconocimiento de que en toda sociedad capitalista hay una simetría natural entre el capital y el trabajo, y que el objetivo de todos y de cada una de esas instituciones y mecanismos es el de intentar morigerar esas asimetrías. Entonces, las reformas de flexibilización laboral, en sus versiones más extremas, apuntan a eliminar estas instituciones, y en sus versiones menos extremas o más moderadas apuntan de alguna forma a configurar a estas instituciones bajo una modalidad de baja intensidad. Configurar instituciones laborales de baja intensidad, configurar derechos laborales de baja intensidad, configurar sindicatos de baja intensidad. Dicho esto, la discusión sobre reforma laboral es una discusión que parece que está siempre presente en nuestra agenda, por lo menos digo, en los últimos 3 años, que a pesar de que se trata o no se trata en el Congreso, siempre es un tema que parece que está presente, que llama la atención, que convoca. Y es un tema que durante, digamos, antes de la gestión del macrismo parecía estar relativamente olvidado, o sea, parecía que habíamos pasado esa etapa de discusión entre flexibilización y protección del trabajo. Esto es algo que a nivel global no había sucedido, digo, esta discusión reaparece a partir de diciembre de 2015 en nuestro país, pero a nivel global es una discusión que de ningún modo había desaparecido y que de hecho en una cantidad, yo diría, llamativa de países, durante los últimos años se han llevado adelante distintos tipos de proyectos que apuntaban a flexibilizar en mayor medida las relaciones de trabajo. Este es un estudio que se presentó ante la Organización de las Naciones Unidas que marca, digo, las reformas laborales que se implementaron entre 2010 y 2015 en función de las regiones. Entonces, si uno ve, digo, las cantidades y la proporción de esos países sobre el total de la región, digo, estamos hablando de un fenómeno de una actualidad importante. Y si hablamos en particular de Argentina, yo quería traer estas 2 frases que me parece que más de uno habrá leído. Que el primero es el fundamento del primer anteproyecto de ley que elaboró el Gobierno Nacional en los últimos meses de 2017, que plantea, bueno, digo, todos lo ven, promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo, de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impiden el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes, etc. ¿Sí? Es decir, los mecanismos regulatorios constituyen mecanismos distorsivos
que impiden el normal o el libre funcionamiento de las fuerzas productivas. Esta afirmación, que era muy similar a una que había hecho el exministro de la dictadura, Martínez II, fue inmediatamente modificada, pero también me parece importante decir que el espíritu de esta idea está presente en los fundamentos de los 3 proyectos de ley que están actualmente no en tratamiento, pero siguen en agenda en el Congreso de la Nación. Esto dicen: desde el marco institucional que rodea el laboral se comprimen las virtudes de las fuerzas sociales, manteniéndolas en un entorno que ha quedado sumergido en la imprevisión y en la asfixia de su entorno regulatorio. El entorno regulatorio asfixia a las fuerzas de la producción. Entonces, de lo que se trata, de lo que tratan las reformas laborales, es de liberar a esas fuerzas de la producción de ese entorno que lo asfixia, que lo distorsiona. Si uno hace una revisión rápida, exhaustiva más que rápida en realidad diríamos, de la literatura sobre el impacto de las reformas de flexibilización laboral, la verdad que hay análisis de todo tipo y color. Desde los que plantean que las reformas de flexibilización tienen efectos positivos en términos de generación de empleo, incremento de la productividad, incrementos salariales, hasta los que ven el efecto completamente opuesto. Son todas evaluaciones de impacto sólidas, digamos. Pero hay un punto donde la gran mayoría de las investigaciones acuerdan. Las más ortodoxas y las más heterodoxas. Y es que siempre las reformas de flexibilización laboral incrementan los niveles de desigualdad. Esto lo dice incluso explícitamente documentos del Fondo Monetario Internacional, documentos del Banco Mundial. Las reformas laborales siempre aumentan los niveles de desigualdad. Y es interesante retomar esto en función de lo que planteábamos en un comienzo, de que el centro de las reformas laborales implica básicamente un ataque contra las instituciones de protección laboral que se habían erigido en el reconocimiento de que en las sociedades capitalistas hay asimetrías y hay desigualdades naturales entre el capital y el trabajo, y el objetivo de esos mecanismos o de esas instituciones era reducir esas asimetrías, reducir las desigualdades. Bueno, empíricamente, una vez que cada vez que debilitan los mecanismos de protección del trabajo, aumenta la desigualdad. Esto lo ven todos. Nos metemos un poquito en la reforma laboral en Argentina. Nosotros desde el CETI hicimos un análisis en su momento cuando presentaron este primer... Esto ni siquiera es un proyecto, fue un primer anteproyecto que circuló. Y la verdad que viéndolo ahora, me tocó, digamos, revisarlo, hacía rato que no lo revisaba. Me llamó la atención porque, digamos que no era un vamos por todo, pero sí era bastante profundo y bastante ambicioso. Y viéndolo en perspectiva, la verdad que es un tema que me llamó la atención porque tenía distintos capítulos que no tanto en lo que tiene que ver con las relaciones colectivas del trabajo, fundamentalmente en las relaciones individuales del trabajo, pero planteaba cambios realmente bastante profundos. Hacemos una brevísima enumeración, digo, para no abundar y para no aburrir fundamentalmente. Pero digo, este primer anteproyecto contenía primero un capítulo sobre regularización del empleo registrado, el mal llamado blanqueo, que tenía que ver básicamente con la condonación de deudas y sanciones. Por otro lado, un capítulo vinculado a la reducción de aportes patronales. Esto, digamos, son dos capítulos que me parece que hay que asociar porque tienen como objetivo no solo la regularización, la disminución de la informalidad, sino también la generación de empleo. Entonces, cuando hablamos de costo laboral, de que los costos, cuando el video inicial hablaba de que los costos laborales tenían como objetivo, tenían como resultado niveles altos de informalidad, bueno, la filosofía de estas reformas es exactamente esa, disminuir los costos laborales para disminuir la informalidad. Y después tenía otros capítulos. Por un lado, la restricción de la aplicación de la ley de contrato. Creaba dos modalidades precarias de empleo: trabajadores autónomos, económicamente dependientes, algo que parece un signo, ¿no? Autónomos, pero económicamente dependientes. Trabajadores independientes con colaboradores.
Es decir, formalizaba situaciones precarias y obviamente las excluía de la aplicación de la ley de contrato de trabajo. También alteraba el espíritu de la ley de contrato de trabajo al establecer una suerte de principio de cooperación entre las partes que contrasta directamente con la idea esta de que en las relaciones de trabajo lo que hay son asimetrías. Parecía que las relaciones de trabajo deben estar orientadas por principio de cooperación. Bueno, y por otro lado, restringía el principio de irrenunciabilidad en los contratos individuales de trabajo, restringía la responsabilidad solidaria en la tercerización, excluyendo determinadas actividades, extendía la posibilidad de usar contratos a tiempo parcial, extendía licencia parental, incorporaba licencias especiales en uno de los pocos capítulos que podríamos juzgar como positivos, flexibilizaba jornada de trabajo, reducía indemnizaciones por despido, restringe el acceso de los trabajadores a la justicia, crea el fondo de cese laboral que, para decirlo rápidamente, elimina el efecto disuasorio de la indemnización por despido. Después tenía todo un capítulo vinculado a instituciones y prestaciones que en la gran mayoría lo que hacía era jerarquizar programas y acciones que se habían creado, se habían expandido durante la gestión anterior. La verdad me parece que en general que era interesante este capítulo. Y por último, dos aspectos no muy importantes sobre relaciones colectivas de trabajo. Bueno, este primer anteproyecto no llegó ni siquiera a la Cámara, al Congreso. Este primer anteproyecto rápidamente se convirtió en un primer proyecto de ley con todas estas modificaciones. ¿Sí? Los aspectos rojos son los que se borraron, y después algunos detalles donde se introducían algunos cambios. Y algunos capítulos que directamente pasaban a otras normas. ¿Sí? Por ejemplo, la reducción de aportes patronales se aprobó a través de la reforma impositiva. Bueno, como todos saben, y post reforma previsional, este proyecto de ley tampoco fue tratado, y este proyecto de ley en el 2018 se desdobló en 3 proyectos que tienen aún más cambios y aún más eliminaciones. ¿Sí? Se eliminan muchos de los aspectos más problemáticos, otros se mantienen, ¿sí? La creación del fondo de cese, la reducción de las indemnizaciones por despido, pero la verdad que es un proyecto mucho más moderado. ¿Sí? Si uno ve gráficamente cómo va cambiando, me parece que en ese sentido es elocuente. Uno podría preguntarse por qué estos proyectos no pudieron ni siquiera ser tratados. Me parece que es una pregunta abierta. Me parece que la idea de conciencia de derechos que comentaba Agustina es clave para entender esto, y también la referencia a los sindicatos. ¿Sí? Estos proyectos, si algo no le faltaba al macrismo es voluntad transformadora, me parece, eso hay que reconocerlo, y en muchos casos han sido exitosos. ¿Sí? El caso de la reforma previsional es uno, les costó importante capital político, pero lograron. Esto no pasó con la reforma laboral. ¿Por qué? Aporto 2 elementos para seguir pensando. Uno es que enfrenta a un actor organizado, los sindicatos, en un país que tiene altos niveles de sindicalización. Esto es un informe que acabamos de publicar, en unos 2 meses, que Héctor generosamente nos comentó, que muestra un poco la tasa de sindicalización en nuestro país en relación con otros países. Entonces, Argentina tiene una de las tasas de sindicalización más importantes de Sudamérica, Argentina tiene una de las tasas de sindicalización más importantes de todo el continente americano, y Argentina tiene una tasa de sindicalización que es intermedia en relación a los países de la Unión Europea. Entonces, este me parece que es un primer elemento, y me parece que estos datos, algo que todos más o menos sabemos, que es el poder que los sindicatos tienen en su país, parece que estos datos aportan en ese sentido. Y lo segundo tiene que ver con el nivel de rechazo social generalizado de la reforma laboral. Nosotros cada 3 meses elaboramos esto que se llama el Monitor Sociolaboral de Opinión Pública, es una encuesta de 1.400 casos en el AMBA, donde hacemos diferentes preguntas de percepción sociolaboral, miedo a perder el empleo, percepción sobre la evolución de la capacidad adquisitiva. Y ahora en noviembre, a principio de mes, introdujimos una pregunta sobre reforma laboral, sobre qué entienden sobre cuando se refieren a la reforma laboral que impulsa el gobierno. Y la gran mayoría entiende que es un proyecto destinado a beneficiar a los empresarios. Y muy poquitos son los que entienden que va a beneficiar exclusivamente a los trabajadores. Si uno que hace el corte por trabajadores, solo el 1% de los trabajadores cree que va a beneficiar a los trabajadores y el 70% cree que va a beneficiar a los empresarios. Pero, haciendo el corte general,
tenemos estos datos. Para ir cerrando, me parece que cuando hablamos de reforma laboral, hablamos hoy en día de un proyecto que hoy ha fracasado hasta el momento, que incluso podríamos decir que si se aprueban estos 3 proyectos, también podríamos estar hablando de un fracaso relativo, porque esos 3 proyectos distan mucho de ese primer anteproyecto que mostraba tal vez las verdaderas intenciones, y también distan mucho de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que es un actor que sí o sí tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar las políticas. Pero en paralelo, a pesar de que la reforma laboral ha fracasado, el gobierno nacional ha avanzado con un conjunto de transformaciones en el mercado laboral que apuntan exactamente en el mismo sentido que apunta la reforma laboral. ¿Qué pasó? Para marcarlo rápidamente, ¿qué pasó en el mercado laboral durante estos 3 años? Primero, un proceso de precarización. Esto es el empleo creado durante los últimos 2 años. Hacemos segundo trimestre contra segundo trimestre, pues son los datos disponibles, no hay datos de 2015 en esta fuente de información. Claro. Pero digo, uno ve que de todos los empleos creados durante estos años, solo un cuarto fueron lo que podríamos decir, calificar rápidamente como trabajo de calidad, empleo asalariado registrado. Después tenemos un 30% de empleo asalariado informal y después tenemos casi la mitad de trabajo no asalariado, es decir, cuentapropistas. Cuentapropistas hablamos de monotributistas y de trabajadores autónomos en el mejor de los casos, porque esos son los registrados. Entonces hablamos de cuentapropismo no registrado. Lógicamente, como corolario de esto, tenemos un aumento de la informalidad, no drástico, pero me parece que el dato es que se quiere una tendencia. ¿Sí? Teníamos una tendencia de reducción de la informalidad de más de 10 años, que sí se había ralentizado durante el tiempo, pero seguía hacia la baja. Bueno, se quiebra esa tendencia. Así han evolucionado los salarios del sector privado registrado. Esto es en base a una base, nosotros hacemos un análisis de 17 convenios colectivos de trabajo que abarcan un 70% del trabajo registrado, que te da una evolución muy similar a si uno toma la evolución de los datos oficiales. Pero esto nos permite, digamos, llegar más lejos y hacer una proyección hasta fin de año. Bueno, los trabajadores registrados van a perder casi un 20% de su salario en 3 años. Y por último, lo que se ve, entonces dijimos precarización, informalidad, caída de salarios, redistribución regresiva del ingreso. Así evolucionaron los ingresos de cada uno de los factores de producción. La remuneración de los asalariados, lo que podemos llamar la masa salarial, la remuneración del conjunto de los asalariados creció 2 puntos. Pero en paralelo el salario promedio cayó. Acá se ve una caída limitada porque toma primer semestre de 2016, es decir, cuando ya habían caído los salarios, contra primer semestre de 2018, cuando todavía no habían caído tanto. Claro. ¿Sí? Pero se ve la tendencia hacia la caída. ¿Cómo se leen, cómo se complementan estos datos? ¿Por qué crece la masa salarial o la remuneración total y cae el salario promedio? Por esto. Porque se amplió poco, pero se amplió la cantidad de salarios. Entonces, hay un poquito más de asalariados que reciben menos salario. Eso en asalariados. Trabajadores independientes, se ve una tendencia similar. Aumentan los ingresos totales. ¿Por qué aumentan mucho más? Bueno, porque la cantidad de trabajadores independientes crece mucho más. Y el ingreso promedio crece apenitas. Y sí, el dato más saliente es que aumenta fuertemente la rentabilidad empresaria. Entonces digo, me parece que estos datos, precarización, informalidad, caída del salario, redistribución regresiva del ingreso, lo que dan cuenta es de un cuadro que produjo el mismo resultado al que apuntaba la reforma laboral, que es el aumento de las desigualdades. Entonces, esto que no han conseguido vía normativa, lo han conseguido vía de hecho, y claramente la posibilidad de que ellos avancen con una reforma normativa consolida estos procesos y los profundiza, ¿sí? Pero me parece que en paralelo avanzaron de forma silenciosa, pero avanzaron y están en marcha. Una última reflexión. Por favor. Me parece que la idea de reforma, la idea de transformaciones, la idea de el trabajo y los convenios del siglo XXI es una agenda que nos robaron, ¿sí? Es una agenda. Nosotros quedamos del lado de el viejo modelo,
En 2015 había desafíos pendientes, naturalmente, ¿no? Informalidad, cuentapropismo, tercerización, género. Una agenda que tenía que ser abordada y profundizada, y cada uno de esos problemas se fueron acentuando durante los últimos años. Me parece que la asunción de vuelta de un proyecto centrado en la idea de la protección del trabajo va a tener que retomar esa agenda, y retomar esa agenda implica mucho de recuperar, reconstruir, reponer. Recuperar la protección del trabajo, recuperar la negociación colectiva, recuperar los salarios, recuperar el Ministerio de Trabajo, primero. Sobre todo. Para empezar. Pero a mí me parece que la agenda de la reforma, de la transformación del siglo XXI no se la podemos regalar a ellos, y que por esos desafíos pendientes y por esos desafíos también que han surgido en estos años, me parece que nosotros también tenemos que pensar en nuevos mecanismos, nueva institucionalidad laboral que apunten a abordar esos desafíos que quedaron, y de algún modo que apunten a pensar también nuestra propia agenda de reformas, que incluya todos los la reconstrucción, la reposición, pero que también sea imaginativa para pensar nuevos mecanismos. Muchas gracias.